Hola, bienvenido al tema de la filosofía medieval. Como vimos en la clase pasada, la filosofía surge y se desarrolla en Grecia. Esto, bueno, pues tras los grandes sistemas filosóficos de Platón y Aristóteles, pues la filosofía se sigue desarrollando, solo que de manera diferente. Esto, bueno, pues afectada por eventos políticos y sociales que, bueno, la fueron transformando y le dieron pues un enfoque nuevo. Con la política de expansión de Alejandro Magno, quien bueno conquista un gran territorio hacia el oriente, llegando hasta la India, pues esto genera una crisis de identidad en los pensadores griegos. Esto bueno pues debido a las influencias culturales de Oriente que las tropas de Alejandro Magno bueno traen consigo. Los nuevos filósofos renuncian así entonces a los grandes sistemas de Platón y Aristóteles y se concentran y proponen modelos éticos que permiten al ser humano pues ser feliz y estar tranquilo, dando paso entonces bueno pues a la filosofía medieval. ¿Qué es la filosofía helenística? Bueno, la filosofía helenística es también conocida como una filosofía post-aristotélica. Va a ser esa filosofía desarrollada entre el 323 a.C., cuando básicamente, bueno, muere Alejandro Magno cuando Macedonia es invadida por los romanos. En este periodo, las polis, aquellas ciudades-estado, pierden su soberanía, por lo cual, bueno, pues Atenas deja de ser el centro cultural, político y comercial del Mediterráneo. Así, bueno, sobreviene una época de inestabilidad política que pues incrementa las diferencias sociales a causa de la sucesión de Alejandro Magno. Es por esto que, bueno, en este periodo está marcado por una oposición al liceo aristotélico y a la academia platónica, pues la mayoría de los filósofos antepusieron la conducta práctica y el bienestar personal y social al estudio metafísico. Las principales características de este tipo de filosofía fueron, bueno, con la caída de estas ciudades-estado que habíamos comentado, pues la forma como Aristóteles definía al hombre como un animal cívico, en tanto, bueno, que su realización estaba muy ligada a la autosuficiencia de las polis. Esto, bueno, pues entra en crisis, así, bueno, pues el hombre pasa a ser entendido como un animal social, en tanto, bueno, que su realización ahora estaba en sí mismo y en ser parte de la humanidad y de la naturaleza. Y debido a esta inestabilidad política, bueno, pues se centra básicamente en esa búsqueda de la felicidad y de la seguridad individual. Como la política no es sólida y por lo tanto, bueno, las leyes tampoco, ya básicamente la filosofía en esta época busca la seguridad del individuo en los principios naturales, desarrollando pues una ética cosmopolita y naturalista. Como la metafísica, bueno, pues ha pasado a un segundo plano, ya el filósofo se convierte en aquel que no solo sabe, sino que también, bueno, sabe vivir. Así que, bueno, se busca tener una vida un poco más práctica. Y bueno, con el pensamiento abstracto caído en crisis, la filosofía se divide en tres ramas concretas: ética, física y lógica, las cuales, bueno, buscan la moralidad. Y bueno, pues vemos que la filosofía de esta época va a estar muy caracterizada por el surgimiento de diferentes escuelas, las cuales, bueno, vamos a ver que se van a influenciar y asimismo contradecir entre cada una de ellas. Estas son las escuelas que vamos a estar estudiando. Y tenemos, bueno, la primera escuela filosófica llamado escepticismo. Aquí la principal característica del escepticismo o el escéptico, básicamente, bueno, pues es la duda. Nada es totalmente cierto para el escéptico ni falso. Por eso la mejor herramienta, bueno, pues es el empirismo, las cosas para demostrar su veracidad. Estas, bueno, pues han de ser probadas a través de la investigación. Aún así, bueno, pues el pensador escéptico sigue dudando, puesto que defiende que los sentidos pueden alterar la realidad, ya que, bueno, cada persona se va a ver influenciada por sus propias percepciones sensoriales. Por tanto, bueno, desde el punto de vista de esta corriente, no se afirma, solamente se opina. Cuando una persona afirma algo, lo hace desde su perspectiva. No puede hablar de una verdad objetiva porque, bueno, no todo el mundo va a poder compartir su posición. El origen de esta corriente filosófica la vamos a encontrar en la antigua Grecia.
siendo Pirrón de Eli su primer pensador. Su pensamiento, bueno, pues estuvo muy influenciado por filósofos indios que practicaban, bueno, la búsqueda de la perfección moral, la búsqueda de la perfección espiritual a través de la renuncia de los placeres materiales. Y bueno, pues a diferencia de los filósofos, Pirrón dudaba porque creía que, bueno, el ser humano no disponía de la capacidad suficiente para poder encontrar verdades. Es entonces que aquí, bueno, se tiene el origen del escepticismo. Otra escuela filosófica que también podemos nosotros encontrar es el estoicismo. Este va a ser, bueno, fue fundado, ¿verdad?, por Zenón de Sitio. Él se mantendría, digamos, en primera fila de la cultura filosófica durante, bueno, pues medio milenio del siglo 3 antes de Cristo al siglo 2 después de Cristo, y bueno, pues mantendría una influencia a través de los siguientes siglos. Él, bueno, pues se preguntaba cómo era posible o cómo es que se alcanzaba la felicidad. Bueno, pues viviendo a lo mejor conforme a nuestra naturaleza racional, es decir, viviendo virtuosamente, puesto que el sabio vive en comunión con el universo y este, bueno, pues está perfectamente determinado. Aquí el ideal estoico es el que nos transmite Epicteto, es decir, aquel que soporta y renuncia. Soporta porque, bueno, el destino va a ser el mismo, nos guste o no, y bueno, pues es un plan establecido por la divinidad del que no podemos escapar. Así que, bueno, no tenemos más elección que seguirlo de manera dócil o dejar que éste nos arrastre. Y renuncia porque, bueno, pues siempre nos va a ser más fácil alcanzar la paz y con ella la ansiada felicidad si no estamos dominados por nuestros deseos y nuestros apetitos. Si tenemos pocas necesidades y sabemos controlar nuestras emociones, pues será relativamente más fácil o vivir felizmente, ¿verdad? De manera sencilla. De ahí, bueno, pues la importancia de seguir ambas reglas. Por mal que le vayan las cosas a un estoico, bueno, pues este nada va a temer, pues ha alcanzado esa imperturbabilidad de ánimo, ¿verdad? Este concepto es básicamente su objetivo final, de la misma manera que, bueno, el budista persigue alcanzar la iluminación. De este modo, bueno, pues el estoico logra vivir en completa paz conforme a su naturaleza. Y bueno, pues ante un hombre que acepta su destino y solo se preocupa por vivir de manera virtuosa, pues ni las emociones, ni el placer, ni el dolor o las riquezas tienen poder. Así que bueno, pues trata de centrarse en su vida interior. El estoico se va a posicionar por encima de las cosas materiales y bueno, pues se va a hacer completamente independiente. Otra escuela llamada epicureísmo, esta es una escuela helenística que surge en Atenas hacia finales del siglo IV antes de Cristo. Esta, bueno, pues se inscribe en el contexto de una serie de movimientos caracterizados por el interés acerca de los problemas morales que, bueno, pues afectan a todos los hombres. Aquí los seguidores de esta corriente ideológica tratan de encontrar nuevas propuestas ante la contingencia de la vida humana y el sufrimiento que ella conlleva. Y bueno, junto con el cinismo, el estoicismo y el escepticismo, pues aquí los epicureístas van a ser pues aquellos seguidores de esas grandes escuelas que representan el paso de la época clásica a lo que viene siendo la época helenística. Entonces, desde un planteamiento totalmente materialista, Epicuro afirma que pues a los dioses no hay que tenerles miedo y toda idea de más allá solo es una impostura, porque los dioses, bueno, pues son ajenos a los asuntos humanos. Entonces, que a la muerte no hay que tenerle miedo porque mientras somos, pues la muerte no está presente y cuando llega la muerte nosotros ya no somos. Finalmente, bueno, pues tampoco hay que tenerle miedo al destino porque pues los átomos que forman el universo se mueven de manera imprevisible, lo que, bueno, posibilita la libertad del hombre y le hace dueño de su propio destino. Otra escuela
filosófica es el cinismo. Aquí, bueno, pues el fundador fue un discípulo de Sócrates llamado Antístenes, quien, bueno, vivió en el siglo IV a.C., fue uno de los que estuvieron presentes en los últimos momentos de vida de Sócrates, y él, bueno, pues quedó muy impactado por esa imperturbabilidad de Sócrates frente a la muerte. Él obviamente entendió, ¿verdad?, que Sócrates, bueno, pues no quería morirse, pero que estaba muy dispuesto a hacerlo por sus ideas, sin resistirse. Entonces, tras presenciar aquello, Antístenes decide dedicar su vida a fomentar ese dominio de sí mismo, esa capacidad de autogobierno de uno mismo que había intuido, a dejar de preocuparse por cuestiones que no merecen la atención, porque bueno, pues no son importantes, sino superficiales, fútiles, ¿verdad? Veían a la civilización como algo artificial, antinatural, despreciable. Consideraban como virtud auténtica el vivir conforme a la naturaleza y bueno, valoraban más una vida salvaje, sencilla, que bueno, otra refinada. Así que bueno, sostenían que la felicidad solo podía lograrse por la independencia. Tenemos también la escuela filosófica llamado neoplatonismo. Esta escuela florece principalmente en Alejandría en los primeros siglos de la era cristiana. Es ese conjunto de doctrinas y escuelas de renovación del pensamiento de Platón, interpretado, bueno, pues especialmente desde una perspectiva religiosa. Y bueno, para esta corriente ideológica, la materia no es más que un eslabón inferior en la jerarquía del universo, una emanación de la divinidad del alma del mundo. Aquí, bueno, pues desempeña un papel esencial en lo que es la patrística, ¿verdad? La patrística cristiana. Y bueno, pues ejerce una gran influencia sobre todo lo que es la ideología feudal en los países cristianos y musulmanes. La filosofía medieval propiamente, ¿verdad?, fue un tipo de filosofía que nace cuando la cultura griega y romana pues empiezan a decaer y bueno, pues empiezan a surgir esas nuevas culturas cuyas filosofías, bueno, pues se inspiran en la antigüedad para dar respuestas culturales y religiosas. Consiste en una filosofía que, bueno, se desarrolla a lo largo de Europa y el Oriente Medio, que bueno, se encarga de integrar el conocimiento que había sido pues relevado por medio de la religión como una forma de reflexionar, de profundizar sobre la existencia de Dios como bueno la causa del universo y del ser humano que bueno había sido creado a semejanza de Dios. Fue una filosofía que se extiende desde la caída del Imperio Romano hasta lo que viene siendo el Renacimiento. La historia de la filosofía medieval, bueno, pues básicamente centra todo su interés en Dios. Antes de que se desarrollara la filosofía helenística, bueno, pues había adquirido una orientación hacia el saber, dirigiéndolo, bueno, principalmente hacia lo que era la felicidad que el hombre podía alcanzar. Vimos que ciertas escuelas, como por ejemplo el estoicismo y el epicureísmo, se enfocaban propiamente en el saber y la expansión del cristianismo y bueno, de otras religiones, bueno, provocaron la aparición de algunos modelos en busca de la felicidad y la salvación individual, que bueno, competían con los modelos filosóficos. Entonces, para enfrentar la hostilidad de la época se desarrolla pues un neoplatonismo para combatir religiones y sistemas filosóficos y para intentar, bueno, pues entender los misterios que no habían sido revelados. De esta idea surge una asociación entre la filosofía y el cristianismo y entre la filosofía y la religión, fundando, bueno, las bases de la futura filosofía medieval, que, bueno, se da básicamente en cristianos, musulmanes y judíos. Entonces, el primer periodo de la historia de la filosofía medieval, bueno, pues fue principalmente influenciado por Platón, el cual tenía un estilo ameno y asistemático, y, bueno, no gozaba de una distinción clara entre el concepto de teología y filosofía. Algunos de los autores más importantes durante esta etapa, bueno, fueron San Agustín de Hipona y Anselmo de Canterbury. El segundo periodo, bueno, seguía por Aristóteles y este, bueno, se basa en la creación de las universidades a una mayor
profesionalización y sistematización de la filosofía, al igual que, bueno, en nuevas formas de enseñanza. Entonces surge en este periodo lo que se conoce como escolástica, un movimiento teológico y filosófico dominante con autores como, por ejemplo, Tomás de Aquino y Guillermo de Ockham, entre otros. Entonces, los principales temas de la filosofía medieval son, por ejemplo, la relación que existe entre la fe y la razón, cuyo objetivo pues era el de revelar la verdad, el lograr demostrar la existencia de Dios, pues los pensadores cristianos opinaban que se podía demostrar la existencia de Dios por medio de la vía de interiorización, que bueno, se encontraba en el alma que captaba en el interior de sí misma las verdades eternas, cuyo fundamento es Dios. Y bueno, pues el argumento ontológico de San Anselmo, que decía que no había un ser superior a Dios y las pruebas a partir del mundo. También, bueno, pues el orden cósmico, el orden moral, pues para ellos Dios era el creador, era el providente. Además, bueno, pues se estudiaban las leyes naturales que provenían de las leyes eternas y divinas. También, bueno, pues los límites de la razón, el entendimiento humano y los contenidos de la razón y de la fe. ¿Cuáles fueron los principales filósofos medievales? Bueno, sabemos que el platonismo tuvo un gran peso, por ejemplo, en San Agustín de Hipona, como bueno, por ahí podemos nosotros encontrar que demuestran algunas de las teorías de este filósofo. Para él, al igual que para bueno, Platón, la totalidad de la existencia tiene un origen divino. Ambos, bueno, se van a acoger a la idea de la existencia de un mundo de las ideas, pero que San Agustín contemplará de una manera diferente. Esto, bueno, pues en relación con la creación divina. Dios creó todas las cosas que existen previamente en su espíritu y las ideas, bueno, pues iban a ser esos modelos pensados por Dios para dar forma a tales cosas. Puesto que los seres humanos estamos hechos a imagen y semejante de Dios, según el cristianismo, y bueno, guardamos en nosotros esa porción de divinidad que es el alma. Podemos entonces encontrarlos en nosotros mismos. Es ahí, en nuestro interior, donde podemos encontrar el fundamento del saber, del conocimiento y la verdad. Eso es lo que pensaba este gran filósofo. También dentro de los principales filósofos medievales vamos a tener a Santo Tomás de Aquino. Él, bueno, marcó claramente los límites de la filosofía y la teología, demostrando, bueno, pues a la vez esa íntima relación que existe entre la fe y la ciencia, entre lo natural con lo sobrenatural. Él consideraba que la filosofía y la teología eran dos ciencias diferentes, dos formas a partir de las cuales podemos conocer. Por un lado, bueno, la teología se funda en lo que viene siendo la revelación divina, mientras que la filosofía lo hace en el ejercicio de la razón humana. La teología, por tanto, bueno, no la hace el hombre, sino Dios al revelarse. Dios es entonces la verdad, la razón. Si somos capaces de usarla correctamente, bueno, pues también puede permitirnos acercarnos a la verdad. Pero bueno, no debería de haber ningún conflicto entre ambas, pues las dos buscan y encuentran lo mismo. Aquí Santo Tomás nos explica la existencia de Dios de 5 maneras, que es lo que reunió en sus famosas 5 vías. La idea fundamental que establece Santo Tomás de Aquino para demostrar que Dios existe es que Dios, bueno, aunque es invisible e infinito, puede ser demostrado a través de sus efectos, los cuales sí son visibles y finitos. Sabemos, por tanto, que Dios es. Lo que no sabemos y no podemos saber es qué es. Entonces, tenemos estas 5 vías, ¿verdad?, en las cuales este gran filósofo pues trata de explicar la existencia de Dios. Está, por ejemplo, la causa del movimiento, en donde se dice, ¿verdad?, que existe el movimiento y todo lo que se mueve pues es movido a su vez por un motor. Este a su vez ha sido movido anteriormente por otro, secuencia que bueno se debería de seguir hasta el infinito. Sin embargo, bueno, pues eso no es posible, por lo que tenemos que concluir que existe algo al principio de todo, un primer motor, que es el que ha puesto todo el sistema en marcha. Y a ese primer motor es a lo que Santo Tomás, bueno, denominaba Dios. Está también la causa eficiente,
Aquí nos dice que hay una serie de causas eficientes, que todo principio, el principio que produce un efecto, pero bueno, es necesario que exista para ello una causa primera, pues de lo contrario no habría ningún efecto. Y esa causa primera tiene que ser Dios, según Santo Tomás de Aquino. También por lo posible y lo necesario. Aquí nos dice que la generación y la corrupción muestran que hay entes que pueden ser o no ser, y puesto que estos entes alguna vez no han sido, pues tendrían que haber habido un tiempo en que no hubiese nada y que nada hubiese llegado a ser, y bueno, pues es imprescindible entonces que exista un ente que sea necesario por sí mismo. Entonces, a ese ente necesario es el que Santo Tomás llama Dios. Y bueno, pues tenemos también por los grados de perfección, en donde nos dice que hay diversos grados de todas las perfecciones que, bueno, se aproximan más o menos al absoluto, que debe de haber, por lo tanto, un ente que sea sumamente perfecto y que sea causa de toda perfección de todo ser, y ese ser perfecto, pues tiene que ser Dios. Y tenemos la última causa, que es por el gobierno del mundo, en donde, bueno, los entes inteligentes tienden a un fin y a un orden, que no lo hacen al azar, sino por la inteligencia que los dirige. Ha de haber, por tanto, un ente inteligente que ordena la naturaleza y la impulsa a su fin. Y quien dirige inteligentemente la naturaleza, bueno, pues debe de ser, en este caso, Dios. Otro de los grandes filósofos de esta época, bueno, es San Anselmo de Canterbury. Él nace en Italia. En su filosofía, bueno, pues da a conocer su creencia de que Dios era sin lugar a dudas el ser supremo. Se dedica toda su vida a estudiar, bueno, pues cuáles eran los atributos de Dios, qué era aquello que lo hacía perfecto. Para él, no anteponer la fe, pues era meramente presunción, aunque bueno, sin embargo, no apelar a la razón, pues era también una especie de negligencia. Entonces, durante toda su vida debate sobre la relación que debía mantener la fe y la razón, haciéndose, bueno, más preguntas que hallando respuestas. Su enseñanza básicamente se basa en la meditación y, bueno, consideraba que era por medio de este ejercicio que podía justificar la existencia de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hemos llegado al término de este tema de la filosofía medieval, en donde, bueno, hemos podido conocer los inicios, las bases que tuvieron propiamente estos grandes pensadores de esta época medieval, en donde, bueno, básicamente ya el pensamiento se centra en lo que viene siendo el conocimiento y entendimiento de Dios. Muchas gracias por su atención a esta presentación. Hasta luego.